Vale. Muy bien, pues vamos a arrancar la presentación de las primeras personas que han terminado el TFM del máster en Deep Learning con IA generativa en la primera promoción. Y como son los primeros, les damos la más enhorabuena porque han corrido desde abril casi que terminaron. Bueno, de hecho Antonio y Eldis ya empezaron antes incluso de terminar el máster para llegar en junio, que es la primera convocatoria con el trabajo ya hecho, e irse de veraneo tranquilitos. Así que les damos la enhorabuena no solamente a ellos porque han llegado hasta aquí, sino, como decimos siempre, a las familias que están ahí apoyando, a que los viernes y los sábados estéis comprometidos con el curso y con las horas lectivas, que son muchas, y que eso implica un sacrificio de horas personales que hay que asumir a nivel familiar y personal. A los amigos también, yo siempre digo que cuando te dicen, no, vente a la cerveza, y te dicen, no, a las 8 no, a las 9 que tengo clase, pues esos amigos que también apoyan en el camino, y a vosotros por haber tenido la fuerza y la disciplina de estar conectados a las clases, por haber hecho a todos, a todos los alumnos de la primera promoción, que habéis hecho súper fácil a los profes, estaban encantados de vuestra proactividad, de la conexión entre el profe y los alumnos, entre vosotros también, el grupo que se ha hecho. Y también dar las gracias por la confianza, porque nosotros ya llevábamos 5 promociones del programa en Data Science, y cada vez que nos juntábamos, ¿para cuándo el máster? ¿Para cuándo Deep Learning? Y bueno, había que hacer el hueco, y mira, ahora ya se ha desarrollado y la primera promoción ha sido un éxito. Ahora viene la segunda, o sea que de verdad dar las gracias a los que habéis confiado en esta primera promoción, que siempre es muy, muy especial, ¿vale? Sobre todo para mí, que soy la que tengo el trato con vosotros, que muchos habéis venido además directos del programa experto en Data Science, que eso hace que tenga todavía un contacto mucho más cercano con todos vosotros. Así que, sin más, arrancamos ahora el TFM. A los que no nos conocéis, somos Datamecum, una escuela online en formación en inteligencia artificial. Como hemos dicho, tenemos un programa para empezar de cero, el programa experto en Data Science, un máster en Deep Learning con IA generativa que ya empieza con conocimientos de Machine Learning. Ambos empiezan finales de septiembre, principios de octubre, unas 200 horas con un trabajo final de máster. 200 horas lectivas, luego muchas más horas de trabajo. Eso siempre hay que decirlo, que son unas horas de clase muy condensadas y muy intensivas, pero que te permiten, en cualquier caso, al terminar, si has aprovechado, mm, trabajar directamente como científico de datos. Así que, sin más, te doy la entrada. Emilio, ¿quieres añadir algo? Perdona. No encontraba nada más. O sea, lo mismo que has comentado. O sea, dar la enhorabuena a los alumnos, dar la enhorabuena, digamos, a los docentes que están aquí, porque en apenas, vamos, 18 fines de semana, ver el nivel que han llegado, pues es gran parte mérito de ellos. Y bueno, ya los dos, entre comillas, sufrientes de hoy. Pues enhorabuena añadida porque han corrido hoy bastante para llegar a presentar un TPM que vais a ver que, vamos, cuando a mí me lo plantearon, yo dije que, vamos, hablando mal y pronto, ni de coña iban a llegar a tiempo. Y aquí los tenemos el 19 de junio presentando el TFM, así que nada, ya sin más preámbulo pasamos y los oímos. Vale, muchas gracias por la parte que me toca. Bueno, yo me presento lo primero, soy Antonio Hernández, trabajo principalmente de ingeniería de visión artificial y pues nada, decidí aumentar mis conocimientos o mi ámbito laboral con la IA y en el máster de Deep Learning con IA generativa. Y pues en este aspecto, para el TFM, he hecho un proyecto que se llama Automatización Robótica, Control y Consulta a través del lenguaje natural y RAG. ¿Cómo surge este proyecto? Esto es lo primero. Con el auge del RAG, bueno, ya todos sabréis que hay mucho, pues están saliendo muchos chatbots, muchas maneras de consultar manuales con preguntas y demás. Y donde yo trabajo se está empezando a plantear una línea, ¿no? Para poder hacer control industrial con lenguaje natural. Inicialmente, pues
el proyecto iba a ser para controlar una línea de producción. Para la línea, avanza, cuando detectes la pieza en la fotocélula, pues para, es una foto. ¿No? Pero estando en una visita a un cliente, pues vimos que una línea, el robot se había quedado parado y solo había una persona que sabía rearmar el robot y volver a arrancar la producción de esa línea. Y entonces pues ya me surgió la curiosidad o la idea. Y si lo que hacemos también es un robot que lo pueda controlar cualquier persona de manera que no tengan estos paros en la industria de producción. Se planteó la idea y se empezó a desarrollar y con la empresa lo presentamos en Advanced Factories también. Y pues lo aproveché para desarrollarlo también el proyecto TFM, ya que me parecía muy interesante. Entonces, ¿qué objetivos teníamos al fin y al cabo? Pues poder hacer un control robótico del robot de manera que no hicieran falta conocimientos técnicos. En el momento de la instalación, por supuesto que sí, sigues teniendo que tener un robotero y demás, pero una vez está instalado, ya cualquier persona que pudiera manejarlo. Además, como es industria, muchas veces pues vas a tener inhabilitado el acceso a Internet o no quieren compartir datos. Así que era importante hacer algo muy específico y que pudiera ejecutarse en local. ¿Qué es lo que hicimos? Salvo la parte de visión, por motivos que ya explicaré, pero que eso es, cuando se llega a algo específico, es sustituible. Básicamente, como era una demo, se ha utilizado Gemini de Google para poder detectar todo tipo de objetos y hacer una demo más vistosa. Esto, una vez estás en industria, pues, por ejemplo, un proyecto que es para pick and place de tubos. Con un YOLO, por ejemplo, pues tú ya aprendes a detectar los tubos y ya tienes todo en local. Esto simplemente está utilizando Gemini porque quede mejor, más bonito y dé incluso muestras de lo que puede hacer de manera más completa. El programa se hizo, lo que es el código, se ha hecho de manera que se puede adaptar. Aquí hemos trabajado con un tipo de robot, pero que sea fácilmente adaptable a otros robots sin tener que cambiar todo lo que es la lógica. Tú tienes tu módulo donde comunicas con el LLM y de ahí ejecutas los comandos en el robot. Tú generas la instancia del robot que corresponda y por ahí se ejecuta. Entonces, el objetivo final, pues, y que se ha cumplido, es integrar LLM, RAG, visión artificial, todo en una arquitectura modular y escalable y que pueda funcionar. Vale, la arquitectura del proyecto, ¿en qué ha consistido? Bueno, lo primero es... Como me pasó a otro, tal, que ya creo que hay alguien que no está silenciado. Lo primero, se ha diseñado tanto entrada por voz como entrada escrita. Se puede, de las dos maneras, se puede hablar con el robot o se puede escribir lo que quieras. Después hay un clasificador de consultas. ¿Por qué un clasificador de consultas? Porque tú o bien puedes pedir información sobre el sistema o bien puedes pedirle que ejecute comandos. Si se le pide información, pues se cogen unos documentos y se hace un prompt, y si se está pidiendo que el robot ejecute algún comando, pues se va por otro lado. Después se tiene un LLM en local, en este caso hemos trabajado con el LLM Studio, que te genera una respuesta estructurada en JSON para tú poder procesarla cuando te llega. Está el módulo, que al final yo considero el módulo principal de ejecución, que es el que muestra la información, que te proporciona el LLM, el que le dice al robot qué comando ejecutar y el resultado de este, e incluso el que le dice a la visión artificial que haga una inspección para detectar los objetos que hay en la zona de cogida disponible y sus coordenadas, y ese módulo le devuelve al módulo de ejecución todos estos objetos y toda su posición, para que en todo momento sepa los objetos que hay disponibles y dónde están. ¿Qué tecnologías se han usado? Digamos, en la instalación, en el equipo que nos llevamos a las Advanced Factories, como era un equipo más completo, con una gráfica, una 3090 y demás, utilizamos un Qwen de 14 billones de parámetros, pero para preparar esta demo, como aquí en el portátil
pues va mucho más justo, tiene una gráfica, pero es una pequeñita, una RTX Quadro 3000, pues cambié a un Mistral de 7 billones y haciendo algunas modificaciones he conseguido que funcione también bien, o que por lo menos para la demo quede vistoso. Estos dos modelos se han descargado vía LM Studio y con un curl se ejecutan en local desde LM Studio. Aparte está la clasificación semántica. En este caso hacemos dos clasificaciones semánticas. Como he dicho, el clasificador de consultas, o bien es información o bien es comandos, y lo que sería ya la clasificación del RAG para seleccionar los documentos que tienen más importancia y pasárselos como información de contexto al LLM. Por otro lado, de cara a la visión, se utiliza SAM, Segment Anything Model, que nos sirve para obtener el centro de masas y las máscaras de los objetos, y la API de Gemini, que nos permite identificar todos los objetos que son. Como ya he dicho antes, se eligió Gemini pues porque le puedes poner lo que quieras, unas llaves, un teléfono móvil, una caja, y te detecta cualquier cosa. Después, para el reconocimiento de voz, se ha utilizado Whisper, versión small, porque es bastante simple de aplicar y hasta hace poco era el más común. La tecnología no deja avanzar y ya está cambiando, pero en el momento de hacer este proyecto era el más utilizado. En cuanto a infraestructura, como ya he dicho, todo en local, menos lo que es la identificación de objetos. Y hemos trabajado con un robot colaborativo de Universal Robots, que el modelo es el UR10E. Respecto a la clasificación de consultas, inicialmente nosotros simplemente hacíamos todos los documentos juntos, que el propio RAG seleccionara, y el LLM, pues el modelo de lenguaje ya decidía qué tenía que hacer. Pero esto no funcionaba con toda la precisión que se requería. Entonces, decidí hacer una clasificación previa. Vamos a separar la información y los comandos, de manera que no se equivoque, porque había veces que según cómo le dijeras una pregunta, tú, por ejemplo, le podías estar pidiendo información, pero si le decías, háblame del robot, se pensaba que era un comando, intentaba ejecutar un comando. O si tú consultabas el estado del robot, que es un comando, le dices, ¿en qué estado está el robot? Pues pensaba que estabas pidiendo información, en vez de ejecutar el comando de consultar al robot el estado. Entonces, teníamos esos problemillas, y al hacer lo que se ha hecho es una serie de frases típicas que son comandos y otro conjunto de frases típicas que es información. Se calculan los embeddings, y cuando haces la consulta lo primero que haces es, pues por distancia coseno, asociarlo a si es información o si es comando. De esta manera ya te aseguras que al LLM le va a llegar la información correcta y no va a haber una equivocación de este tipo. Entonces, al final, ¿qué se hace? El usuario hace una consulta, se clasifica como el tipo de consulta que es, y ya entonces pues, se le envía un prompt con su información de contexto u otro prompt con su información de contexto. ¿Que la información está disponible? Sí, pues nada, la recuperamos y la mostramos. Que no, pues damos un error. Lo mismo con el comando. ¿Es un comando válido que existe? Pues se ejecuta. ¿Es un comando que no existe o que no ha sabido identificar el LLM? Pues da la información de que hay un error, que no ha identificado el comando. Vale, respecto al RAG. Está adaptado para funcionar como con el UR10C, pero como he dicho, se ha hecho una instancia abstracta del robot, de manera que si se utilizara otro tipo de robot, tú solo tendrías que rehacer las funciones de este nuevo robot y decirle el tipo de robot que es. Y el resto funcionaría, no habría que cambiar nada más, solo añadir la parte nueva. Probamos también inicialmente con modelos que utilizaran tools, pero pasó lo mismo que con la consulta de la información. No siempre generaba el código correctamente y no funcionaba. Entonces, al final decidimos ir a un enfoque un poco más simplista, pero que en este caso era más efectivo, que es que te diga la intención, que simplemente te identifique el comando. Y nosotros ya, a partir del comando identificado, ya al final era un switch case que identificamos qué comando es,
y se ejecutaba el comando que tocaba. Respecto a los embeddings, optamos en este caso por no utilizar bases de datos vectoriales. ¿Por qué? Porque eran eran muy poquitos comandos, muy poquitos documentos, no muy extensos, y trabajar con ellos en archivo plano no hay una pérdida de tiempo apreciable, son milisegundos. Y trabajar con este tipo de documentos facilita mucho el hacer modificaciones, pues voy a añadir comandos o ahora voy a cambiar la información. Es mucho más simple que si se lo tuviéramos toda esta información en una base de datos vectorial. Simplemente yo modifico el documento o lo elimino y recalculo los embeddings. Y ya con esto funciona. Lo que también hemos hecho, nos dimos cuenta que era mejor poner muchos documentos o bastantes documentos cortitos que menos documentos pero que contuvieran más información. Porque si son documentos más largos, la información de contexto que se le pasaba al LLM era más grande y le costaba más de procesar. Esto es apreciable sobre todo en este equipo, por ejemplo. En un equipo con una buena gráfica no se aprecia tanto, pero aquí sí que afecta de manera considerable al rendimiento. El mandar información pequeña en vez de trozos muy grandes de los documentos. Entonces, al no utilizar base de datos vectorial, pues tienes un control mucho más rápido y flexible de lo que quieres mostrar. O sea, yo ahora, por ejemplo, rápidamente podría añadir un documento o podría modificar lo que fuera y en 2-3 minutos ya te había modificado el rack o ya lo he adaptado a una empresa que quiera poner su información. Y además, pues vas simplemente con el módulo, con sus documentos, lo pones en un PC donde sea y ya funciona. No tienes que hacer la instalación de base de datos vectoriales ni nada parecido, ni la configuración, ni nada. Es mucho más simple. La respuesta del LLM, cuando se le hace la consulta, se le dice que debe responder con un JSON estructurado. ¿Qué tiene ese JSON? Un intent, que al fin y al cabo es el tipo de acción. Esto será o bien es comando o bien es información. Los entities, que son los objetos involucrados, puede que no haya ninguno, o por ejemplo, si vemos aquí el ejemplo aquí abajo, aquí es un teléfono móvil. Que tiene el objeto, viene con su ID, porque el ID es con lo que se reconocen, al final se trabaja y se reconocen los objetos internamente y las coordenadas. Y en este caso, como es un comando, cuando es información, esta parte no está. Pero cuando es un comando, pues ¿qué te dice? ¿Qué comando es? Que en este caso es un pick and place. Los parámetros que tiene, pues para la instrucción pick, las coordenadas y el ángulo. Y para la instrucción place, las coordenadas y el ángulo. Y por último, el mensaje. He recogido el teléfono móvil en las coordenadas y lo he dejado en la zona, bueno, bandeja roja que era la zona dejada, en las coordenadas tal. Esta es la estructura que devuelve siempre y con la que se puede procesar perfectamente las respuestas para trabajar. Para el módulo de visión artificial, hemos cogido una cámara Basler a color, alimentada por Ethernet, PoE, y con ella, con un módulo de adquirir imagen, se adquiría la imagen y se enviaba al módulo de análisis de la imagen. Esto se hizo así separado porque inicialmente el SAM y Gemini estaban ejecutándose en WSL, porque es recomendado para SAM. Pero aquí, como tengo que tener una máquina virtual, en esta demo me he tenido que traer SAM a Windows. Lo hubiera podido poner todo junto, pero ya lo tenía los módulos separados y los he dejado así. ¿Qué problema vimos? Inicialmente utilizábamos solo Gemini, pero ¿qué problema vimos? Gemini, que identificaba muy bien los objetos, no ponía bien los centros de masas. Entonces el robot no iba bien a coger el objeto. Entonces decidimos hacer una combinación. Primero con SAM segmentábamos y obteníamos los centros de masas y después con Gemini le decíamos que identificara mira, te estoy pasando estos objetos, identifícame qué es cada uno. Y así es como se trabaja esa parte. Como he dicho, la parte de Gemini es solo para la demo.
cuando esto se haga en industria, en un contexto específico, pues identificar cajas para un paletizado o identificar tuercas y tornillos. Se utilizará cualquier modelo tipo YOLO, digo YOLO porque es el más común, entrenado y ejecutándose en local, y tendremos todo el conjunto ejecutándose en local. Y luego la salida que devuelve este módulo pues es el objeto, el nombre y la identificación del objeto, su posición y su orientación. El ángulo, como hemos visto aquí, pues las coordenadas que tiene y el ángulo para poder cogerlo correctamente. Bueno, el módulo del control por voz es el más típico que se utiliza, como he dicho, el Whisper, que hace tú al final hablas, convierte ese audio a un archivo WAV y lo envía al transcriptor de Whisper, y eso pues lo transcribe y devuelve el texto. Este módulo trabaja con un API Flash, con un endpoint, y el envío que se hace es por HTTP. Esto ahora, bueno, ya sabéis que esto va cambiando muy rápido, y aunque este método, por ejemplo, era el que utilizaba Alexa hasta hace poco, ahora ha salido un protocolo nuevo que se llama WebRTC, que está optimizado para el envío de audio y vídeo. Entonces, aquí se ha hecho así porque en el momento es lo que había, pero ya tenemos en mente el poder actualizarlo a las nuevas tecnologías que van saliendo. En este caso, pues el protocolo de envío mediante WebRTC. Y por último, para el robot, para comunicar con él, para decirle que ejecutara comandos, había dos protocolos de comunicación que son propios de Universal Robots. Uno es el Dashboard Server, que servía pues, para consultas y comandos generales, como pues, obtener el estado del robot, arrancarlo, liberar el freno, los pasos previos a que el robot esté listo para trabajar, prepararlo para trabajar. Y luego es el protocolo RTD, que es Real Time Data Exchange. Con este protocolo, pues al final lo que le enviábamos era las coordenadas a las que debía ir y la acción a realizar. ¿Por qué? Pues si había que moverse solo, o si había que coger, o si había que dejar, o si había que coger y dejar. El propio robot tiene un script que cuando le llega esa instrucción, la identifica y la sabe ejecutar, y te devuelve el resultado de la ejecución. Entonces, así a modo de resumen de las comunicaciones entre módulos. La parte del rack para comunicar con el módulo de voz a texto por HTTP. ¿Por qué? Porque en ese momento era lo más usado, lo más típico y lo más asentado, y funciona bien. El rack para la adquisición de imágenes, con el módulo de adquisición de imágenes, decidimos que fuera por FastAPI, porque es un protocolo muy sencillo y muy rápido de ejecutar, y como en este caso son líneas de código, o sea, líneas de texto muy cortitas, adquiere el resultado, no suponía utilizar FastAPI ningún tipo de merma en lo que sería al final el tiempo total de ejecución. Entre la adquisición de imágenes y el análisis de imagen, como no se pudo hacer junto, porque inicialmente SAM estaba en WSL, utilizamos gRPC. ¿Por qué gRPC? Porque ya lo teníamos implementado. Nosotros en otros proyectos que trabajamos con aplicaciones de escritorio en .NET o cualquier otro, comunicamos con módulos con modelos de inteligencia artificial de visión en Python con gRPC. Es de Google Protobuf, y está optimizado para enviar imágenes, o bueno, es capaz, como hace un array de bytes de las imágenes, es capaz de enviarlas mucho más rápido que otros protocolos. Entonces, cuando son imágenes de alta resolución, sí que notas una mejora en el tiempo de envío. Y por último, pues como ya he dicho, entre el RAG y el robot de Universal Robots, pues se ha utilizado Dashboard y RTD. Y al final, pues, ¿qué conseguíamos hacer con este sistema? ¿Qué se ha podido hacer? Pues controlar un robot mediante comandos de texto-voz. Tienes tanto la opción de chat como la de voz, según lo que necesites. Pues te permite hacer una detección de objetos en todo momento,
y manipularlos. Pues vas, detectas qué objetos hay y le puedes decir, pues este objeto que has detectado, cógelo y llévalo a este otro punto. Cualquier tipo de estas maniobras. Aparte, también funciona como un RAG, voy a decir, más tradicional, que es un chatbot que tú le puedes pedir información. Pues le puedes pedir información sobre el robot, sobre la cámara, sobre lo que hace el proyecto, sobre la empresa que es Socis en este caso. Es un robot, o sea, es un chat informativo al uso, un chatbot. Además, al hacerlo con los documentos planos y demás, si son pequeñitos, es muy fácil, lo que he dicho antes, es muy fácilmente personalizable. Si ahora una empresa te pide un proyecto de estos y quiere que incluyas esta información, que porque es de ellos, en un momento, en 5 minutos está hecho. Y nada, pues se pueden hacer ejecución de instrucciones, pues coge este objeto y déjalo aquí, o deja este objeto aquí, rearma el robot, dime el estado en el que está el robot, todo tipo de instrucciones de este tipo. Y aparte, aunque esto al ser una prueba de concepto aún no se hizo, está preparado también, igual que está preparado para trabajar con otros robots y cambiarlo fácilmente, para ejecutar, digamos, lo que sería una lista de comandos. Ahora puedes coger y dejar un objeto, pero está preparado para que con un desarrollo mínimo poder decirle, coge todos los objetos que hay en la zona de cogida y déjalos en la zona, pues en las zonas de dejadas o donde corresponda. Eso está pensado para un desarrollo futuro, pero se ha preparado para poder ir creciendo, ir escalando de una manera amigable, sin tener que cambiar todo lo que ya existe. Esto es un vídeo, ¿vale?, del Advanced Factories, pues, con el propio robot y del funcionamiento. Es un pequeño vídeo de muestra de lo que hacía. Lo primero que se le dice, es que no sé si el vídeo os sale con sonido, lo primero que le decimos es que escanee los objetos. El robot va a la posición, toma una foto y con Sam y Gemini se identifican los objetos. Esta parte es la más costosa porque ya no es solo el LLM, sino que también el módulo tiene que trabajar. Y aquí pues identifica las cajas, cada una pues con su número, con su dibujito. ¿Vale? Se le dice que coja la caja con el 2 y que la deje en la zona de los números. Vale, entonces coge la caja y la lleva a la bandeja que contiene cajas con números. Esto se identificaba con un JSON también previamente, de manera fácil. Ahí no se ha hecho nada muy elaborado. Nada, ahora ahí pone la información de la acción que ha realizado. Se le pide pues, que haga otra cogida y dejada, en este caso de la caja que tiene dibujado el Pac-Man. Y el robot arranca y va a coger el Pac-Man. Y ahora esta pues lo dejará en la zona de Pac-Man, donde están los muñequitos, que es la de en medio. Ahora se le dice para que se mueva y voy a simular una colisión. Aquí simulo una colisión. ¿Para qué? Para que el robot se quede parado y dé un error. Nos va a llegar un timeout y que hay un error y le preguntamos al robot, ¿qué ha pasado? Y como veis, el robot está encendido, pero no está en ejecución porque ha tenido una parada de protectora por razones de seguridad. Entonces le decimos que se rearme el robot. Aquí, al rearmar el robot, pues tiene que reiniciarlo, tiene que volver a ponerlo en ejecución y demás, y lo lleva a la zona home, que la zona home es la misma que la de escaneo. Ahí ya ha puesto el robot en ejecución y el robot vuelve a home. Ese es un pequeño vídeo de una muestra de lo que hacía. Vale, esto ha sido la prueba de concepto que se hizo, pero también se hizo con, pues, no solo hacer esto porque sí, sino con la mente puesta en poder crecer y en poder aplicarlo. Entonces, se hizo un diseño que permitiera ampliar comandos o robots y demás,
sin tener que cambiar toda la arquitectura, simplemente ampliando lo que ya hay. Pero siempre va a ser funcional y no habrá que modificar el resto de cosas. Como ya he dicho antes, pues se están haciendo comandos que manipulan un solo objeto, pero un desarrollo que se quiere hacer es poder decirle, coge todos los objetos que hay aquí y trasládalos, de manera que con una línea de comando pues puedes realizar todo un paletizado o toda una operación de pick and place y te olvidas. La parte de las dejadas, aquí se ha hecho ahora mismo, ahí no se ha trabajado, se definían unas zonas con sus coordenadas y ya está. ¿Qué tipos de dejada se puede hacer? Pues la que habéis visto, que es una dejada libre, va y lo deja caer y ya está. Se le puede pasar un patrón, como podría ser un mosaico para paletizados, de pues la primera caja la dejas de esta forma y aquí, la segunda acá, la tercera allí. Cuando has puesto 10, vamos al segundo piso y demás. Pues si tú le pasas esa información, también se podría hacer. Y el último que se podría desarrollar, que no está desarrollado, es aplicar, igual que se aplica visión artificial para identificar los objetos, pues aplicar visión artificial para identificar zonas libres y dónde puede dejar el objeto. Todo esto está preparado para trabajar, entonces podemos evolucionar el sistema para llegar a entornos productivos de una manera eficiente. ¿Qué ha salido ahora que no había cuando hicimos este proyecto? Pues todo el tema del MCP. El MCP, en este caso, yo sí que le veo que puede sustituir un poco... Sí, sería sustituir la parte del rack quizá con el MCP y sería al final lo mismo, identificar los comandos, pero en vez de utilizar un rack, funcionando con MCP. Es algo que ahora que estoy leyendo sobre MCP y tal, tengo pendiente probar. No está aquí incluido porque pues, en el momento de hacer este proyecto ni se conocía, quizá. Ahora que se conoce, pues quería mencionarlo, que también el MCP es algo a tener en cuenta y que en un trabajo como este podría afectar, incluso hacer que se pudiera realizar de manera más eficiente. Así como conclusiones de este proyecto, pues se ha conseguido hacer un control operativo de un UR, o sea, de un robot de Universal Robots UR10E con lenguaje natural. De manera que, si bien, como ya he dicho antes, en la instalación sí que hace falta un robotero, después toda la manipulación lo podría hacer cualquier persona. No dependerías de algún técnico que sepa manejarlo. Además, con vistas a trabajar en la industria, donde no vas a tener acceso a Internet o no van a querer compartir datos, se ha conseguido ejecutar todo en local y con tiempos de respuesta muy razonables. Se ha hecho una clasificación muy precisa de comandos con información, que además al trabajar con embeddings, que son frases tipo, lo mismo, si alguna vez se equivocara en alguna, pues se puede añadir de manera fácil, mira, esta frase que la ha clasificado mal, pues la voy a poner en las frases típicas de comando, por ejemplo, y evitas que vuelva a pasar. Es algo que puede ir creciendo para ir mejorando la clasificación. Se ha hecho todo esto con una arquitectura modular que va a permitir modificaciones y ampliar el proyecto sin tener que cambiar drásticamente todo lo que hay. Solo hay que añadir, no cambiar ni eliminar cosas. Hemos añadido también visión artificial y control por voz para mejorar la interacción, porque si no, por ejemplo, visión artificial, si no sabe el robot dónde tienen que coger los objetos, si se lo tienes que decir tú, o tienes algún entorno calibrado muy claro o con, no sé, con medidas, o puede ser muy complicado. Y nada, el sistema, pues como ya comenté antes, se ha hecho también escalable, no solo a otros robots y a otros comandos, sino a tareas más complejas, que sería distinto que otro comando, porque aquí lo que sería es como una lista de tareas, ¿no? Pues en vez de hacer un pick and place, pues tienes que hacer 5 o 10, o los que correspondieran. Y bueno, esa ha sido la presentación. Y lo que no sé cómo vamos de tiempo, si vamos bien de tiempo, yo me había preparado también una pequeña, para mostrar un poquito, con una máquina virtual que simula el robot, pues una pequeña muestra aquí.
de lo que es el sistema. Si vamos bien de tiempo, pues lo hago, y si no, pues da igual, ya habéis visto el vídeo cómo funciona. Lo que... Hombre, ya que te la has preparado, no Pues nos la dejes hago, comer vale. en los labios, decir, ya me he pegado el currazo, ahora sí Sí. eso no lo hago. Hombre, Vale, no, por si acaso me pasaba de tiempo. Vale, inicialmente no había conseguido un sistema de visión, pero al final me he podido montar algo en casa, así que voy a ver cómo... En principio ha funcionado bien, pero ya se sabe el efecto demo. Nada, esto es la interfaz. Aquí está el sistema chat, aquí la información. Para el control por voz le pusimos un botón para que no estuviera siempre escuchando, sobre todo porque en entornos ruidosos puede ser muy problemático. Entonces, por ejemplo, lo primero es identificar los objetos. Escanea los objetos. Se le da el comando, a ver si... Yo creo que el micro, no lo he probado estando el micro conectado en Zoom. Vamos a ver cómo... si funciona. Que no tiene pinta porque se ha quedado ahí. Sí, me además, parece a mí... siempre las demos suelen Sí, dar no, problemas. pero a mí lo que me parece que el micro... Es que no lo he pensado, pero digo, igual el micro se lo va a quedar el Zoom, igual no le llega voz aquí. Es lo que no sé. Pues ¿sabes lo que vamos a hacer? Que nos debes un vídeo. No, no pasa nada. Lo que voy a hacer, lo reinicio y aunque sea por escrito, a ver si funciona. ¿Vale? Eso cuando aquí... No, pero no está como... A ver, esto se ha quedado como muerto. Pues nada. A lo bestia. Lo vamos a arrancar de nuevo y ya está. Lo que, pues el control por voz no se va a ver, pero bueno, se le daba ahí, dabas el comando, lo identifica y te salía en un modal, en una ventana emergente, el texto que había escrito de manera que te permitiera corregirlo si fuera necesario. Esto le cuesta un poquito arrancar. No sé si es porque estoy compartiendo pantalla o vídeo, pero normalmente sea tan lento. Vale, ahora sí, mira, identifica la consulta, la identifica como es un tipo que es tipo acción y empieza el streaming con el LLM, o sea, y aquí pues ya se prepara para recibir, llevará el robot a home, posición de scan, y lo siguiente es en el módulo de adquisición, hace la foto y se la pasa al módulo de análisis, que aquí empieza a ejecutar SAM y demás, calcula las máscaras, luego eso con ese JSON que se genera a partir de las máscaras se envía la información a Gemini con su prompt para que identifique los objetos. Esto suele tardar 30 y pico segundos, el escaneo de objetos es la parte más costosa,
porque al fin y al cabo Sam se toma su tiempo y más aquí con una gráfica pequeñita. Bueno, yo sospecho que al estar compartiendo con Zoom y tal, está quedándose con muchos recursos porque ¿ves? Claro. 56 segundos, normalmente le estaba costando 30. Vale, pues mira, devuelve aquí la información de que pues, estuche, el ID, las coordenadas, descripción, el área, la regla. Lo mismo y un mando distancial del aire. Me he preparado aquí algo así rápido y aquí lo tenemos. Entonces, por ejemplo, ahora se le podría decir, coge el mando a distancia y déjalo en la bandeja roja. Vale, está iniciando el streaming. En principio, en 10-15 segundos tendría que estar. Que por eso cambia el modelo Mistral. Y nada, entonces ahora el robot, en breve, lógicamente no vamos a ver que coja nada, simplemente los movimientos. Pues haría el movimiento hacia abajo de coger, subiría y ahora iría a la bandeja a dejarlo. Las coordenadas, que si algunos habéis fijado, no coincidirán, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque no hay una tool definida como sí que tiene el robot. De hecho, yo si me giro para ver el robot, como veis, van cambiando las coordenadas. En el robot real, aquí tiene la tool definida y se mueve en base a esas coordenadas. Por eso aquí veis que no coincide. Y, por ejemplo, pues le puedes hacer una pregunta. ¿En qué consiste este sistema? Aquí si veis, sí que lo ha clasificado como tipo de información. Y son los promedios de cada frase. Dice que es información, está recibiendo. Y aquí, pues nada, te responde. Pues tiene este objetivo, tiene como objetivo principal permitir el control de un robot mediante lenguaje natural. Se ha utilizado la cámara Basler 1600 para la detección de imagen. Bueno, pues toda la información que le quisieras preguntar. Aquí, por ejemplo, he definido también un plano de protección, ¿vale? De manera que, vaya, si nos pasamos de ese plano, el robot diera un error por protección. Entonces yo le puedo decir, que se mueva a este punto. O sea, no solo dependemos de los objetos, le puedo decir que se mueva a cualquier punto. Y ahora cuando vaya a moverse, te dibuja el plano y para de protección. Ahora se va a quedar... Muy bien. Antonio, voy a ir por... ¿Cortamos ya? Sí, porque si no vamos a tener un problema con Euler y por si también... Sí, no, perfecto. Yo simplemente eso, cuando me dijerais que el tiempo con la demo está, pues se me puede ir. Mira, además ha salido el mensaje, tiempo de espera excedido. Claro, exacto, porque no sale y nada, esto, lo que habéis visto antes, le preguntaría el estado, dice que está en parada por protección y al rearmar, pues quita el mensaje, arranca aquí el robot otra vez y lo llevaría a home. Y eso es un poquito la demo. Espera, que voy a montear. Perfecto, vamos. Y bueno, pues brutal. Eso sería básicamente el trabajo que he hecho. Vale. Pues
Vamos, creo que tú y en la empresa tienen que estar súper contentos de, Sí, sí, bueno, yo estoy muy satisfecho, no voy a mentir. no sé, Emilio o... Pues nada, si queréis, bueno, empezamos. Bueno, primero todo darte la enhorabuena porque encima que te lo haya llevado a una demostración en tu empresa, ya significa que, digamos, ya lo has implementado y que vuestra idea, desde luego, entiendo que es explotarlo comercialmente. Lo que, Exacto. por mi parte, vamos, simplemente decirte lo que has comentado de los nuevos protocolos que han salido, pues ahora todo el mundo se ha enchufado a ello. Con lo Sí, cual, sí. digamos, pues te tienes que subir al carro ya. Esto es Así siempre es, así es. la Ya te cero de digo, que el acabas de implementar web una cosa y RPC, te toca cambiarlo todo. sí. Sí, un poco sí, pero lo mismo, de hecho ya ha empezado, pero por otro proyecto que estamos utilizando MCP para comunicar con base de datos. Y digo, Ujú. mira, pues con esto cojo el conocimiento para MCP y luego ya veré cómo se aplica. O sea, es otro proyecto que ha salido que es para también consultas de lenguaje natural, pero a base de datos de dime la temperatura máxima de tal, no sé qué, y todo eso con MCP. Perfecto. Pues mira, si queréis, ya las horas que son y vamos ya con reloj. Quique, Joan, ¿queréis comentar algo? Joan primero, que es... Bueno, es que, a ver, mira, justamente yo es que Oye, también iba a comentar lo del MCP, que ya lo has comentado tú, o sea que por ahí nada. Y luego bueno, enhorabuena Antonio por lo que, Gracias. el trabajo, que bueno, ya más o menos lo conocía porque hemos estado encima. Simplemente lo que me ha sorprendido un poco es que el SAM funciona bien para segmentar, pero sin saber qué son los objetos. O sea, tú segmentas los objetos con el SAM y luego, después de eso, es Correcto. cuando el Gemini te dice lo que son. Sí, Me parece mira, muy sí, curioso. si puedo, exacto, a ver si lo encuentro aquí. El SAM te devuelve, te dice, a ver, creo que era por aquí. Objetos, descripción, no sé, ay, no lo encuentro. Bueno, te decía objeto 1, objeto 2, objeto 3. Mira, bueno, aquí pone objeto 7. Vale, no lo encuentro ahora. Vale, este Mm. es el JSON que devuelve el SAM. Te dice las máscaras, o sea, la bounding box y el centro de masas, pero no te identifica el objeto. Y el YOLO ahí no lo haría, no has probado, ¿no? No llegamos a probar YOLO porque con Gemini en el momento ya un poquito también con la cuenta atrás o el tiempo justito para llegar a Advanced Factories, Gemini es que era muy simple, era muy Ah. simple de ejecutar, no teníamos que probar nada. Hicimos alguna prueba, hicimos alguna prueba con YOLO World y lógicamente funcionó peor que Gemini y no teníamos tiempo para hacerle un entrenamiento o demás tan extenso. Es que Gemini en una demo de estas queda muy bien porque venía quien fuera, se lo enseñabas, ponías una tarjeta, un móvil, unas llaves, te detecta Mm, todo. Entonces, de cara a que era una demo, pues no será muy práctico para quedar bien, vamos, básicamente. mm. Vale, perfecto, gracias. Bueno, Quique. Sí, hola Antonio, ¿qué tal? Buenas, Enhorabuena también por el trabajo. Y ya gracias. digo, me ha parecido también muy interesante y más si has metido toda la parte de racks. Por lo menos lo que se da en clase tiene aplicación. Así que, Exacto, era lo que yo quería. bueno, yo más que pregunta es más curiosidad, no tanto técnico porque técnicamente hay muchísimas cosas. Pero también a nivel de, por ejemplo, de requisitos industriales, o sea, ¿qué requisitos de seguridad debe cumplir una aplicación así? ¿O ya es directamente implementable en un Es producto implementable. A ver, lo comercial? bueno que tiene un UR como este tipo son robots colaborativos que están pensados para trabajar con personas. Mm, Entonces, eh, sí que habría que hacer algún comando o algo para cancelar operaciones si por lo que fuera identificara mal los objetos, identificara mal lo que sea. Pero ya habéis visto que es un robot que no es peligroso, que en el vídeo con una mano se para. O sea, no va a destrozar nada, no va a romper nada. Entonces, si fuera con robots industriales grandes, de estos que mueven 1000 kilos y demás, estaríamos hablando de otra cosa. De hecho, no sé si sería viable algo así, mm, incluso. Pero para este tipo de robots colaborativos no hay problema. mm. Sí, yo lo digo también porque muchas veces, o por lo menos lo que nosotros estamos acostumbrados, es gente que tampoco tiene muchísimo conocimiento del tema de IA y demás, que les dices que tu robot se va a mover con lenguaje natural y te dice, bueno, y esto, garantízame que no va a pasar nada o que no va a haber ningún problema. Y otra cosa, a nivel de reproducibilidad en cuanto a costes, por ejemplo, de hardware y demás, ¿aumenta mucho
lo que te puede costar un robot normal frente a lo que te puede costar con la parte de que has enseñado tú? No cambia nada. O sea, el robot es el mismo siempre. O sea, tú Sí, lo pero por que... la parte de hardware de ejecutar en local, porque entiendo que hay... Ah, bueno, vale, perdona. Claro. A ver, en este caso, para el Advanced Factory, bueno, fíjate que aquí, con un portátil, con una RTX Quadro 3000, ha dado para ejecutar. Es verdad que no tan bien como en el otro, pero el que llevamos al Advanced Factories era un Dell que tiene ya 5 años con una 3090 y funcionaba muy bien. Quiero decir, no hace falta un desembolso de 10.000 euros para un ordenador, ni 2.000, 3.000, se podría trabajar seguro. Siempre con cabeza. Aquí hay información, por ejemplo, hay unos pocos comandos. Si de repente quieres ponerle ahí por lo que sea, toda la legislación española, pues igual el sistema ya no funciona, pero para lo que es este cometido, no hace falta tampoco un superordenador. De hecho, la demo la he hecho en el portátil que tengo yo. Bien. Vale, y luego tenía una cosilla también del tema de centros de masas y tal, que me ha llamado la atención, pero ya te lo comentaré en otro momento, creo. Ah, Porque vale. se me Sí. va el tiempo si no. Bueno, si tienes mi correo o Sí. por donde haga falta, yo encantado. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Alguien quiere añadir algún comentario? Perfecto. Pues muchísimas gracias. Fantástico. Creo que todos ver la práctica al 100% y la aplicación de todo lo que has aprendido de LLMs, vamos, me parece impresionante. Así que sí, aplausos, aplausos, enhorabuena. Gracias. Gracias. Y bueno, ahora el paso siguiente. Y doy la bienvenida a Eiler. Muchas gracias por la espera. Eh, Cuando quieras empezamos, Eiler. Vamos allá. Bueno, pues nada, Antonio me ha puesto una misión muy difícil porque su presentación ha sido muy buena, ha sido un placer poder observarla. Yo soy Hilder, un científico de datos de Wonderbits, una startup valenciana. Trabajamos más la parte de software que de hardware, pero bueno, también tenemos nuestras cosas en logística e industria, por lo tanto me ha parecido muy interesante su proyecto. El mío es un proyecto enfocado al comercio, al e-commerce. Es un asistente inteligente para poder realizar el comercio con lenguaje natural. Lo primero es comentar acerca de la problemática, la situación que ha tenido este proyecto. Luego, pues tengo 3 seccioncitas que voy a estar hablando de cómo fue los diferentes pasos que cubrí para este proyecto. Y finalmente, pues los resultados y algunas cosas muy interesantes unos conocimientos muy interesantes que quiero compartir sobre, no solamente sobre este proyecto, sino sobre la tecnología en sí, que me ha parecido muy interesante. Y sin más preámbulos, pues comienzo. El proyecto está enfocado en realizar búsquedas sobre un catálogo de una tienda de comercio electrónico usando lenguaje natural. En este caso, estamos hablando de la tienda de PC Componentes y de su catálogo de productos. Muchas empresas, como ya se había mencionado anteriormente, buscan seguridad con sus datos y a veces buscan pues tener sus datos en local. A pesar de que la nube es muy segura, a veces no quieren darle eh, poner sus datos ahí. Entonces considera interesante pues desde un principio ejecutarlo todo en mi ordenador personal. Sin embargo, mi ordenador personal solamente tiene 8 GB de RAM. No es una gran cantidad de RAM, por lo cual era bastante difícil poder encajar estos modelos dentro dentro de la memoria de la tarjeta gráfica. Eh, y os quisiera dejar pues una cosa interesante cuando estaba haciendo la presentación, que es una cuota que me ha generado ChatGPT a partir del fundador de Alibaba, y es que el comercio no solo mueve productos, sino ideas y culturas. Qué tío. Bueno, aquí a la izquierda podemos observar un ejemplo de la aplicación funcionando, es decir, un cuadro de texto donde el cliente le pregunta y el asistente le responde. Eh,
Pueden no tener un filtro. Si miramos en un sitio de e-commerce, normalmente todos estos sitios tienen pues varios filtros donde uno va marcando dando clic, clic, clic y seleccionando botoncitos. Pues aquí simplemente pides las cosas. Y pides cosas que incluso pueden no ser una característica, como en este caso, una laptop para diseño. Eso no tiene por qué ser una característica seleccionable, pero el modelo, como podemos ver aquí, busca y le recomienda una portátil con un tipo de pantalla OLED. Y las OLED es verdad que tienen muy buena nitidez y que son muy buenas para ese tipo de trabajos de diseño. ¿Cómo hice este proceso? Bueno, pues primero una fase de búsqueda de datos y de almacenamiento, donde se buscan pues todos los productos, las características, las opiniones, ver esto. Esto se procesa en un único formato, una estructura estándar, para luego poder ya calcular los embeddings, construir el modelo y darle la respuesta al usuario con un pipeline. Ahora, este proceso de búsqueda de datos, ¿cómo lo hice? Pues simplemente con web scraping, que es básicamente pues el arte de coger información de páginas web usando bots, crawlers o similares. Básicamente construir una aplicación y que automáticamente vaya navegando por el internet y obteniendo información. En PC Componentes, como podemos ver en la derecha, estos son el tipo de productos, es decir, esta es más o menos la estructura que puedes tener en los productos. Vemos que no son visualmente similares, algunos pueden tener algunos cuadros diferentes, algunas cosas diferentes, pero todas tienen pues un enlace al producto, un precio, un tipo, un número de serie, un grupo de opiniones y una descripción ya del producto en sí. Entonces, este es el tipo de datos con el cual se va a estar alimentando el proyecto. Entonces, pues sabiendo esto y construí un web scraper, el punto positivo es que, bueno, de forma legal, PC Componentes autoriza a hacer web scraping de su sitio. No es ilegal, no es un problema. El punto negativo es que, bueno, la librería de Python, por defecto, el Python URL, no tiene permitido el acceso. Entonces, si tratas de usar esta librería, pues no te deja navegar y obtener los datos. Para esto, pues la mejor solución es usar Selenium y un Detected Chrome Driver, que lo que te hacen es que te crean un navegador, una ventana de navegador y te la manejan como si fuera un usuario, con sus cookies, con sus sesiones, con todo. Y esto, por regla general, no te lo bloquean. A ver, si te está permitido, no te lo deben bloquear. De todas formas, por tal de que no me banearan el IP, lo hice con bastante, recomiendo darle sus tiempitos de 10 segundos o 20 segundos entre producto. Y esto, pues nada, con un script en Jupyter, que es un entorno de trabajo que puedes montar y que puedes hacer scripts de Python ahí rápido, par de noches y ya había pues almacenado todos los productos que me interesaban, unas 25.000 artículos de 100 secciones de productos. Más o menos 50 segundos entre lo que cargaba, esperaba, evitaba, movía un poco el mouse y demás. Daba clic en alguna que otra cosa y iba al próximo producto. Más o menos 4 kilobytes por producto. Es decir, en total unos pocos megas. No demasiado de tamaño. El proceso de búsqueda, pues nada, abrir el catálogo de PC Componentes, visibilizar todas las secciones, ir a la sección en cuestión, que podían ser cámaras, podían ser artículos, podrían ser portátiles, podían ser joysticks, y luego pues iterar por cada uno de los productos e ir sacando los datos que mencioné anteriormente, marca, precio, opiniones, descripciones y este tipo de metadatos. Ahora, con todos estos datos ya están almacenados en fichero, los tengo almacenados en una carpeta en local, pero ahora es necesario prepararlos, porque no quiero pasarle todos esos ficheros así al modelo por razones que explicaré posteriormente. Y es que realmente no es muy bueno, el rendimiento se afecta. Entonces, es bueno hacer una preparación. Y en esta preparación lo que se busca normalmente es pues limpiar los datos, quitar todas las cosas superfluas, hacer una transformación que cumpla con el formato que espera el resto de los componentes de la aplicación, que se integre con otros datos, otros ficheros, con otras fuentes de datos y finalmente pues reducir. En este contexto, con reducción lo más interesante a reducir aquí es el contenido de marketing.
muchos productos, muchas ofertas de comercio electrónico te dicen, es que nuestro producto es lo máximo y esto lo usa todo el mundo. Pero esto realmente no es de interés. Esto no explica las características de un proyecto, de un producto, y por ende podemos quitarlo. Entonces, este procesamiento normalmente hace algunos años hubiera sido bastante complicado, pero en la actualidad tenemos un preprocesado con LLMs. Es decir, podemos usar modelos de lenguaje natural que permiten simplemente leer todos estos productos, coger toda esta descripción, todas estas opiniones y extraer lo que nos interese. Es decir, podemos ya a la hora de, cuando estaba construyendo el proyecto, ya teníamos los metadatos, como podían ser el enlace de producto o el número de serie, pero la parte de la descripción y las opiniones, que sí que eran texto y que podían variar, pues esta sí se procesa y se transforma. Y el resultado de esto es pues un texto muy limpio que contiene las cosas técnicas que nos interesan. ¿Cómo obtener esto? Pues con un prompt bastante pequeñito, un modelo cuantizado, lo veré después, sí, lo voy a mencionar después porque es el mismo modelo que utilicé para la respuesta del usuario, pero básicamente es un modelo local que funciona muy bien con el lenguaje en español. Es una variante de 8 billones de parámetros de Mistral, cuantizada con modelo GPT-Q. Y el prompt es tan sencillo como decirle, eres un especialista de productos electrónicos, resúmeme el siguiente texto en 500 palabras o menos, conservando los componentes técnicos en viñetas. Y un ejemplo ahí de las viñetas. Al pasarle este prompt, pues él coge lo que vemos a la izquierda y lo convierte en lo que vemos a la derecha. La mayoría de las veces lo hace bien. Sí, esto no es un... Aquí realmente no hay mucho margen de alucinaciones. Por fortuna, este tipo de procesos no tiene mucho margen de error. No tuve muchos casos en los cuales se inventara datos que no pertenecieran al documento original. Entonces, pues fue más una cuestión del formato y de que cumpliera las características, que aquí en la derecha él incluye con formato Markdown y que tuviera las viñeticas. Y pues bien, yo decía, pues ya con los metadatos que tengo y con la parte de descripción con este formato, ya puedo entonces construir unos embeddings, construir una base de datos vectorial para luego buscar sobre estos datos. Y pues ese es el próximo paso, ya construir un asistente que te permita hacer las consultas y responder a las preguntas. Vemos el resultado final del asistente, no es tan bonito, es una interfaz Flash muy sencillita donde le escribes, podría ser una interfaz con voz, pero temas de tiempo y responsabilidades y demás, lo dejo en texto puramente. Le escribes el texto, esto sí permite comandos, descripciones, todo lo aleatorio que tú quieras. El modelo trata de responder tu consulta, si no puede, pues no puede, te dice que no puede. En el caso de que encuentre tu producto, pues te da el producto, el enlace y el precio. Y una pequeña descripción de por qué este producto puede ser interesante para responder tu pregunta. El proceso para la construcción de este modelo es pues calcular los embeddings, que es convertir estos documentos de productos en una representación vectorial. Luego construir el modelo, y en este caso va a ser el minimistral de 8 billones que había mencionado anteriormente. Procesar la consulta del usuario, los filtros. Es decir, para que cuando el usuario te diga, yo quiero esto por menos de 1.500 euros, no busques productos por más de 1.500 euros. Da igual si sea semánticamente parecido o si tenga una distancia de similitud. Simplemente córtalo, elimínalo, filtramelo. Y así me da productos más cercanos a lo que el usuario quiere. Y todo esto, pues quiero conectarlo con Pipeline Rack. Es decir, que conecte todo en un solo flujo donde el usuario pregunte, el modelo le responda, el usuario pregunte, el modelo le responda y sea todo un solo proceso. Esto, pues la respuesta la tengo que procesar, devolvérsela al usuario y almacenarlo en una interfaz de usuario que es la que podemos ver. Entonces, el proceso de cálculo de embeddings. Pues usé Hugging Face, tiene una librería llamada Sentence Transformers, donde tiene varios modelos que te permite calcular embeddings según el lenguaje que estés usando.
Yo estuve usando el modelo Distill Use Based Multilingual Case V2, que supuestamente es de los que mejores capacidades tiene para el español. En este caso, no hice un chunking de los embeddings. Si recordáis la presentación anterior de Antonio, él había mencionado de chunkear los embeddings por un tema de contexto de rendimiento. Se nota notablemente cuando no se chunkean. Lo que pasa es que en este caso no podía chunkearlo. ¿Por qué? Porque si dividía los productos en trocitos y le devolvía solo el trocito relevante a la LLM, luego la LLM a la hora de devolverle los datos al usuario, a veces no sabía cómo responderle al usuario que ese cachito relevante, que ese del producto, cómo le respondía su pregunta. Era un poco, ahí había un poco de conflicto. Y como en general los productos tampoco eran excesivamente grandes, estamos hablando de a lo sumo 500, 600 palabras, pues ya los tuve que almacenar todos como un único embedding y entonces a la hora de hacer la búsqueda y pasarle al modelo sí que le pasaba todo el producto. Eh, Esto se almacenó en una base de datos vectorial en ChromaDB, es bastante ligerita y tiene una integración con LangChain, de forma que puedes hacer las búsquedas con un par de líneas de código. Sí, no es que la plataforma sea difícil, pero LangChain la facilita incluso más su uso. La construcción del modelo LM. Como había mencionado anteriormente, un modelo Mistral con 8 billones de parámetros en formato GPTQ. El formato GPTQ es una versión de formatos cuantizados, una alternativa a GUF y a AWQ. Cada uno de los tres tiene sus diferencias. A mí me gustó más GPTQ porque tenía una buena integración con CUDA en Windows y me permitía hacer uso de la plataforma en Windows y sin tener que estar pasando por WCL y máquinas virtuales. No obstante, eh, el modelo usa, es decir, el Mistral base, usa un BF16, es decir, el punto flotante es de 16 dígitos y 8 billones de parámetros. Esto quiere decir, en términos aproximados, que el modelo necesita 16 gigabytes de VRAM para poder ser cargado en memoria. Mi tarjeta de video solo tiene 8 gigabytes de VRAM. El proceso de cuantización lo que hace es eliminar el número de dígitos de un punto flotante. Entonces, en este caso, hay 16 dígitos después de la décima. Y si lo reducimos a 4 dígitos después de la décima, pues aproximadamente vamos a recortar un 60 o un 70% del tamaño del modelo a la hora de almacenar el modelo en memoria. Esto quiere decir que de 16 gigas, pues pasamos a tener más o menos 4 gigas y medio almacenadas en memoria. Y luego, pues hay un coste extra bueno, pues de poder procesar los cálculos y demás en memoria que hacen que entre 7 y 10 gigas sean necesarios a la hora de ejecutar esto en local. Básicamente funciona, pero al límite. Eh, los modelos pues están en GitHub, son el GPTQ model y el Auto Tokenizer, son pues las dos funciones que permiten pues instanciar estos modelos y usarlos sin mucha complejidad. Le pasas el prompt y ya. El prompt, pues podemos ver que este es el prompt para la extracción de filtros y luego veremos el prompt del modelo. Como mencionaba anteriormente, se usa en el modelo en dos fases. La primera es a la hora de extraer los filtros del usuario, cuando el usuario pregunta y dice, pues yo quiero un producto por 1.500 euros, yo quiero un producto de Asus, yo quiero una cámara Canon, yo quiero un celular Apple. Pues este tipo de cosas puedes hacer una búsqueda semántica, pero si además pudieras recortar la búsqueda y decir, vale, yo quiero que me busques estas cosas que me está dando el usuario, pero limitadas acotadas a este contexto, acotadas por debajo de 1.000 euros, acotadas por debajo de 1.500, acotadas a una marca de preferencia, pues mejor. Y para poder obtener esto del lenguaje natural, pues las LLM de nuevo nos hacen muy bien el trabajo. El prompt, en este caso, utilicé este prompt que simplemente le digo, pues esto eres un especialista. Una cosa muy importante aquí es que le digo, tu respuesta será procesada por un sistema automático, no por un humano. Luego le describo el formato, que cómo tiene que construir la respuesta para que luego sea procesada por la búsqueda de la base de datos vectorial y
que simplemente que utilices NA si no existe, que incluya, sí, describir el formato del texto. Aquí ya le digo, lo más interesante es cómo esa frase de tu respuesta será procesada por un sistema automático, no por un humano, aumenta drásticamente las posibilidades de que el modelo genere la respuesta y que no incluya texto superficial o que me incluya productos o elementos fuera del formato que él considere que son de interés. Es casi que el doble de precisión. Entonces, esta búsqueda pues se hace con el Vector Store, una línea de código, que es la búsqueda por coseno. Vector Score Similarity Search hace una búsqueda por distancia coseno. Y en este caso, por temas de rendimiento, busco simplemente los 4 documentos que más se parezcan a lo que el usuario me está pidiendo. Si el usuario me está pidiendo portátiles, pues trato de buscarle las 4 portátiles que mejor cumplen con lo que me está solicitando. En entornos más profesionales, con más recursos, pues deberíamos buscar 10 o 20. Y luego de ahí que ya el modelo generativo escogiera los que más se parecen, pero las limitaciones son las que son. Una cosa interesante es que estas búsquedas, como mencionaba anteriormente, utilizan el formato de bases de datos no SQLs para poder hacer búsquedas filtradas. En este caso, pues le puedes pasar metadatos como el tipo de marca, el tipo de valoraciones, el precio tope, el precio mínimo, el número de opiniones y directamente filtrar por aquí y ganar un poco en rendimiento y en calidad con el paso anterior de construcción de filtros. Entonces, en este punto hemos extraído los filtros, tenemos, es decir, tenemos un modelo que es capaz de extraer los filtros, tenemos un modelo que es capaz de buscar semánticamente productos y tenemos un LLM ya que podemos instanciar y que podemos modificar para es decir, darle prompts y que responda. Entonces, ya en este momento quiero construir un flujo de procesos, queremos construir un flujo de procesos y que diga, bueno, del usuario cojo la consulta, extraigo los filtros, hago la búsqueda, le paso los productos al LLM, le paso la consulta del usuario al LLM y que el usuario le responda al, al usuario pues con la respuesta. Y tener una memoria de las cosas que han ido pasando entre el usuario y el LLM. Esto normalmente se conoce como un pipeline rack, y normalmente muchas personas prefieren usar LangChain y su herramienta de State Graph para construirlo. Es bastante útil, razones que explicar a continuación. eh, y nada, pues es el proceso. Sin embargo, en este caso, en mi caso en concreto, no incluye memoria, de nuevo, por un tema de rendimiento. Simplemente estar incluyendo más memoria significaba expandir el contexto del LLM y los 8 gigas de VRAM me limitaban. Entonces, aquí hay una comparativa entre hacer el pipeline en LangChain y en Python. LangChain, pues, es una librería que se usa bastante. Lo que mejor le veo es que es muy flexible, es muy fácil de extender, permite reutilizar secciones del pipeline fácilmente, tiene integración con muchos sistemas, tiene una interfaz para construir grafos, nada, como podemos ver, que te pone los diferentes bloques. No obstante, pues tiene un coste computacional extra, es decir, a la hora de que le añades la librería, pues ya le estás añadiendo un coste. Y además es muy reciente, con versiones fluctuantes. Ya hay como 4 versiones de LangChain que están deprecated. Si funciones que tú puedes buscar la documentación y te tiran contra cosas que ya no, que ya son obsoletas. Cambia mucho, está muy en desarrollo. Muy bien, mientras que, bueno, hacerlo a mano en Python, pues tienes la máxima flexibilidad y no tienes un costo adicional. Lo malo es que, bueno, si fuera a escalar esto a una gran empresa o a un proyecto con microservicios y demás, pues ya sería más complejo. Ahí sí probablemente quisiera usar LangChain. Entonces, la parte del modelo, ya la respuesta realmente no es tan interesante porque en este momento ya ya le hemos pasado todos los productos y ya el modelo le estoy pasando los productos en el contexto, le estoy pasando la consulta y simplemente le estoy dando, oye, genérame hasta 2048 tokens a partir de este prompt. Eres un especialista de productos electrónicos, trata de satisfacer la consulta del cliente. Aquí tienes el formato de tus productos. Si no tienes productos que cumplan la consulta, pues di que no lo puedes, que no existen, que no puedes satisfacer la consulta.
Y siempre, pues, sigue este formato. Es decir, incluye el enlace, no proveas productos que no existen, incluye el precio, en fin. Y aquí, pues, al final, ya se le pasa el contexto con los productos del inventario. Para la parte de la interfaz, pues hice una interfaz web con Flask y HTML. Y esto es muy ligerito. Se puede montar igual en Jupyter Notebook y se levanta en cuestión de segundos. Como mencionaba anteriormente, las LLM generalmente responden con Markdown. Si no le dices que no lo hagan, pues lo hacen. Y esto pues permite segmentar y remarcar, ¿no? Las partes interesantes, como podemos ver, la parte del nombre del producto, lo remarca en negritas, la parte del enlace y los hipervínculos, pues los pone con pues subrayados, indicando que son hipervínculos. Decidí añadir un log, aunque no tiene memoria, si no sabe lo que mencionaste anteriormente, pero bueno, por tú saber lo que has buscado anteriormente, pues tienes ahí un log y una capacidad de eliminar el chat. Bueno, la parte más interesante, que es la parte que quisiera, que realmente son las conclusiones, que es la que realmente más me gustaría compartir con ustedes. Y es que lo primero es algo que siempre se menciona, la verdad, y es que garbage in, garbage out, del inglés. Es decir, si a tu modelo le das basura, el modelo te genera basura. La diferencia entre usar los productos, los ficheros que mencionaba al principio de los productos, sin modificar al natural y procesados, fue bastante notable. Ganaba a veces 3 o 4 veces, es decir, entre un 30-40% más de precisión a la hora de conseguir consultas, es decir, de que las respuestas fueran más entendibles. Tampoco fue una gran batería de pruebas por términos de rendimiento, pero más o menos hacía 20 pruebas de, de la parte de la respuesta del usuario y 100 pruebas de la parte de respuesta de filtros, que sí era un poquito más rápida. Y se notaba bastante este cambio. Otra cosa interesante es que construir e instanciar los modelos LLM es bastante sencillo. No, en este caso no estoy haciendo trabajo de investigación. Hay modelos disponibles que con resultados muy interesantes, pero la parte ya de buscar la información, de obtener esos productos que realmente son relevantes para la consulta, es mucho, mucho, pero mucho más desafiante. Y realmente es lo que tuvo más impacto al final, la respuesta. Sí, el prompt no cambió mucho, pero la parte esta de ajustar los filtros, de incluir metadatos, de procesar datos, de cómo ajusto para que realmente cuando yo le pida portátiles no me devuelva cámaras de video, eso fue la parte que más trabajo tuvo. Y bueno, otra cosa es que, bueno, obviamente la cuantización permitió ejecutar el modelo, lo cual ya de por sí no hubiera sido posible si hubiera tratado de usarlo el original, pero es importante incluir métodos para validar el funcionamiento e incluso probar a usar modelos con menos parámetros, porque la precisión se nota, sí, la pérdida de precisión se nota notablemente. Puedes ver que el modelo dice las estadísticas que tiene una precisión del 92 y al cuantizarlo y mutarlo en local te quedas en 68 o en 65% por las alucinaciones y la falta de precisión. Entonces, algunos datos estadísticos, nada, tiempos y precisión. Hice comparativas entre Minimistral de 8 billones y Quen 3 de 4 billones, ambos cuantizados a FP4. Minimistral, pues, es un poco más lento, lógicamente, al tener el doble de parámetros, es más lento. Sin embargo, también es más preciso. Ahí vemos en las líneas 2 y 3 los resultados exactos de precisión entre usar documentos tal cual y usar los documentos preprocesados. Vemos que la mejora es brutal, de un 36%, mientras que Quen curiosamente funcionaba mejor sin tener pensamiento, usando en modo completion, en el cual simplemente trata de completar tu consulta con lo próximo más probable, que no con la fase de pensamiento. Y a la hora de responder a las consultas del usuario, pues igual, el modelo minimistral tenía un poco más de precisión, pero se demoraba bastante más. Algunas consultas se me llevaban a demorar hasta 3 minutos y medio, y cuidado.
Y algunas siempre igual, ambos modelos tenían alucinaciones. Eran cosas que ocurrían. Qwen 3 principalmente, hubo veces que me sacaba productos de Amazon para responderme la consulta. Y pues eso, es el tipo de limitaciones que tienen este tipo de modelos, que mientras más recursos, pues más precisión obtienes. Entonces, como un extra, antes de cerrar la presentación, quisiera comentar una cosa que he aprendido de este proyecto y que es una cosa que estoy viendo en mi empresa a la hora de explicarle a otras personas el cómo usar una LLM o qué cosa es un RAG. Y es describirlo como una interfaz de usuario. Me ha servido de maravilla, tanto a la hora de comprenderlo como a la hora de usarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos otro proyecto y a la hora de decir, bueno, queremos crear gráficas y estas gráficas se construyen en la plataforma y hay que dar un montón de botones y esto construye un JSON por detrás y demás. Y es bastante complejo. Y yo digo, hombre, pero simplemente podemos dejarle que el usuario pida lo que quiere y con una LLM generamos este JSON por detrás. Lo mismo que está haciendo esta interfaz de usuario, con 1000 clics, lo puedes generar con texto, con voz, y igual, a la hora de pedir sugerencias, informes, imágenes, cosas, todo lo que pudieras hacer con una interfaz de usuario, o casi todo lo que pudieras hacer con una interfaz de usuario tradicional, lo puedes hacer con este tipo de modelos y es fenomenal. Es una forma que lo estoy vendiendo mucho por ahí y cuando se lo explica a la gente lo entiende y pues eso, os lo recomiendo mucho. Y esto es todo. Muchas gracias por la atención. Me demoró un poco más de lo que pensaba, pero espero que les haya servido, que les haya gustado y nada. Pues nos ha servido y nos ha gustado. Y ahora vamos a hacer unos comentarios, pues como Antonio, darte la enhorabuena, ¿vale? Porque tampoco, siempre cuando uno ve estas aplicaciones, hasta que no te metes en ellas, parece que todo es fácil, sencillo, que hay mucho código por ahí y que todo está hecho, pero luego hay un montón de cosas hay que solucionar y hay que tunear. Y no sé, pues ahora vamos a cambiar el turno. Estoy diciendo Quique y Joan porque son los que más trabajan en temas de modelos de lenguaje y yo creo que son los que más pueden aportar, ¿vale? O sea que luego ya aportamos el resto de gente. Así que Venga, aporta, va. aporta, Empiezo yo, va. aporta. David, enhorabuena también por el trabajo. Gracias. Sí, ha habido una cosa, también un poco en la línea de Antonio, que es más curiosidades y un poco compartir alguna experiencia de cosas que nosotros también hemos hecho similares. Lo que comentabas del tema del scrapping, de los tiempos, ¿no? Que comentabas que a lo mejor podía tardar 2 noches en ejecutarse. Nosotros también más en el ámbito turístico hemos tenido también algún problema con eso, sobre todo cuando los ciclos de actualización de los datos son muy rápidos o relativamente rápidos y no te da tiempo a terminar un ciclo y ya tienes que estar empezando otro, ¿no? Por ejemplo, tema de alojamientos con precios y demás, que no puedes esperar mucho tiempo, que tienes que sacar muchos volúmenes de datos. Nosotros eso lo resolvimos, claro, en local es más complicado, pero lo resolvimos desplegándolo en este caso, por ejemplo, en AWS. Tiene un servicio se llama Lambda, que es serverless. Entonces te permite escalarlo horizontalmente todo lo que quieras. Entonces lo que hacíamos era, teníamos un proceso que sí que iba sacando las URLs, pero luego a la hora de sacar la información de cada uno de los, en este caso alojamientos, pero en tu caso productos, lo que hacíamos era lanzarlos de golpe. Entonces podíamos sacar a lo mejor datos de 20.000 30.000 alojamientos en entre 10 minutos, 15 minutos, más o menos. Sí, Eh, sí, la y verdad no se me ocurrió, es decir, lo hice con un ciclo, no se me ocurrió lanzar múltiples navegadores en paralelo. No se Sí, me ocurrió. ahí. Y luego sí que es verdad que, por ejemplo, el servicio de. Bueno, en general, Selenium, por ejemplo, tiene algunos problemas o a nosotros nos ha dado algunos problemas para desplegarlo en ese tipo de servicios, salvo que utilices Docker, sí, ya, pero bueno, ya se complica un poco más el tema. Em, pero bueno, si no tienes que interaccionar mucho con la página, también con la librería tipo request. A eh, ver, esa fue la que tiré al principio, pero claro, se bloqueada. acaba todo. Sí, sí, bloqueada. Y de Mm. hecho, Selenium al final, después de 2 noches, me bloquearon la IP. Me Sí, hicieron claro. bloqueo de IP. Claro, de hecho, muchas veces lo que pasa con estas páginas es que te bloquean directamente. Ahí hay algunos truquillos que espero que la sesión esta no se esté grabando. Pero Sí, bueno, sí.
hay ¿Sí se está formas de... grabando aquí qué? Sí, Bueno, es sí. igual. Hay formas de rotar las IPs y demás. Sí, Peores sí. cosas han hecho. Formas de rotar las IPs y tal. Pero cuando trabajas en cloud es más complicado porque si trabajas en cloud porque muchas veces las franjas de o los rangos de IPs, sobre todo los portales que son muy grandes, los tienen monitorizados. Pero bueno, era solo como idea de cómo hemos conseguido nosotros acelerar el proceso de extraer los datos cuando tienes que hacer scrapping de muchos datos Sí, distintos. no se me hubiera ocurrido y la verdad está muy bien. Está Y muy bien. luego, en el tema de búsquedas de filtros y demás, nosotros también hemos hecho algunas pruebas con, también, en lugar de estructurar los datos, o, bueno, estructurar o semiestructurar los datos pues en documentos, por ejemplo, y hacer filtros por los campos de documentos, lo que hacíamos era estructurar la información en una tabla, con el modelo de lenguaje generar consultas SQL, quedarnos con un subconjunto más pequeñito, y con ese subconjunto ya hacer búsquedas pues por comentarios o por con similitud. Ahí era donde hubiera ido. Sí, si escalara esto, que lo tengo que presentar a la empresa, ya lo estaba hablando con el jefe, Mm, para proponérselo a PC Componentes o a otros. Pero si escaláramos, pues lo ideal sería, primero que nada, quitarnos todo el web scrapping, porque si ya te estoy dando el producto, pues dame acceso a tu base de datos. Y por supuesto, atacar directamente con SQL a la base de datos. Pero sí. es tal cual lo dices. Es decir, la parte de búsqueda de información es lo que más, lo que te puedes complicar la vida hasta el infinito. Ahí Además, puedes. eso evolucionó bastante, porque yo recuerdo hace un año, no más, que fallaba bastante las consultas SQL cuando generaba las consultas, y ahora nosotros estamos sacando bastante buenos resultados haciendo consultas directamente a bases de datos SQL Sí. directamente. O sea, que generan bastante bien las queries también. Si no son muy complejas, ¿eh? O sea, si te pones a hacer queries de estas que son Ya, infinitas, ya. fallan. Y Pero consultas ahí, básicas. bueno, perdona que me meta un poco por el medio, pero ahí justamente el protocolo MCP vendría muy bien, Sí, porque justamente para integrarse con bases de datos, hacer precisamente eso, el transcribirlo a SQL, pero sin tenerle que dar tú por detrás todo el contexto de cómo son tus tablas y todo eso. O sea que, exacto. bueno, perdona que me he metido, pero es que era Sí, justo sí, una sí, cosa sí. que quería comentar, con lo No, cual... no, eso Nosotros, está muy bien, de hecho, es porque una cosa que tenemos ahí en el backlog. Mm. Nosotros probar con el protocolo nuevo que no nos ha dado tiempo todavía. tal Pero- cual, tal cual. Eso es que ahora mismo en la empresa, ese es ahora mismo, pues vamos a tirar por ahí. Saber que existe este protocolo, porque no lo sabía hasta hoy. Saber que existe este protocolo, pues genial, genial, porque ahora lo tengo en cuenta. Sí. Y nada, eso por mi parte. Enhorabuena otra vez. Gracias. Bueno, pues realmente por mi parte, bueno, enhorabuena por el trabajo. Yo no te voy a comentar nada porque, bueno, como he estado un poco tutorizando lo que has Sí. hecho y más o menos sé lo que ha salido, que está muy bien, pues simplemente eso, remarcar justo lo que vimos, eso que es muy importante, el preprocesado de los datos. Fíjate cómo ha cambiado de Sí. coger los datos y intentar indexarlos tal cual a limpiar todo lo que te sobra y con un modelo súper pequeñito tener una eficiencia muy alta. La verdad que sí. A veces con el marketing uno dice, bueno, pues esto le escupes todo y ya, pero no, pero no. Ganas haciendo el procesamiento. Mm. ¿Hay algún comentario más aparte? Nada más. Venga, va, yo brevemente, ya que... Ok, tírale. Bueno, primero enhorabuena, que vaya dos proyectazos. Gracias por la presentación a los dos. Y nada, también me ha sorprendido lo de Selenium. Y los 2 días estaba ahí con el ordenador y he hecho cosillas parecidas. Y como dice Kike, hay muchos trucos. Hay uno de los más que al final más me gusta a mí y quería aportarlo también, es que con las herramientas que tiene el navegador, tú puedes ver exactamente la petición que se hace para recabar ciertos datos. Cuando haces en una página de estas de productos una búsqueda o sí, las típicas páginas de productos que van rellenando, tú puedes al final sacar exactamente la petición que se hace contra el servidor para que te devuelve un JSON normalmente o algo para rellenar esa página. Y entonces con eso ya te viene incluso estructurado. Con lo Pues cual, yo sí. lo he hecho y impacto es mínimo para el servidor, es directamente el enlace y se puede aprovechar muy bien. En vez de pillar los datos estructurados, con lo cual en un momento barres una búsqueda de todos los productos que hay en esta categoría. Te devuelve un JSON con todos. Y ahí Te lo ya agradezco porque realmente no estoy acostumbrado a hacer web scraping y
Y pues así, como no estoy acostumbrado, he más o menos tirado de lo que sabía. Pero es verdad, ahora que me lo dices, digo, hombre, pues sí, Pero pues sí. es trucazo, vamos, trucazo. Y luego el User Agent se cambia en 10 segundos. Así que, Sí, sí. bueno, trabajazo, enhorabuena. Gracias. Pues muy bien, Ruth. Ya que has arrancado tú la reunión, ¿quieres cerrarla? Pues sí, dar muchísimas gracias de nuevo a los profesores que han estado aquí media hora más de lo que habíamos dicho y yo sé que todos tenéis unas agendas súper comprometidas, así que muchísimas gracias por estar acompañándonos y dando feedback y escuchando y a todos los demás alumnos bueno, ya veis que habéis, Antonio, y le habéis sentado, vamos, un estándar muy alto. Yo espero que los que quieren presentar en julio y en septiembre no se sientan abrumados. Aquí cada uno tiene su proyecto, que lo más importante, como siempre decimos, es haber estado en las clases, haber llegado a aprender todos los contenidos y presentar un proyecto, ya eso es un trabajazo. Con el alcance de cada uno, es que cada uno venimos con una experiencia previa y tenemos una exigencia también de trabajo distinta. Así que lo más importante, que lo habéis hecho fenomenal y que muchísimas gracias por haberlo compartido públicamente con todos nosotros y con toda la gente que lo vaya a ver mañana cuando lo suba yo a YouTube. Así que gracias. Nada, gracias a vosotros. La verdad es que ha sido un máster muy interesante y muy contento. Gracias, Antonio. Tal cual. Gracias. De los mejores que he tenido. Muchas gracias. Pues si se han dejado el estándar alto, María, sí que lo han dejado. Nada, muchas gracias a todos. Ahora a descansar, a celebrar y esperamos en julio que haya también unos nuevos candidatos para volver a hacer algo similar. Gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, Hasta gracias. luego. Chao, chao. Oh.